del Laboratorio de Innovación de la Veeduría Distrital de Bogotá. Es politólogo con una amplia experiencia en el sector público y pues anteriormente también estuvo coordinando el Centro de Innovación Social de la ANSPE. Juan Felipe, bienvenido, cuéntanos. Bueno, no, muchísimas gracias y primero que todo, pues que echada al agua a Freddy, ¿no? Todo el mundo se enteró que estaba pelado para levantar pero bueno, ojalá haya levantado. Como les contaba, mi nombre es Juan Felipe Yepes, yo actualmente trabajo para el Laboratorio de Innovación Pública Distrital de la Veeduría Distrital de Bogotá. La veeduría es una entidad, un ente de control preventivo que hace parte, digamos, del gabinete de la Alcaldía de Bogotá. Yo soy un servidor público, un contratista público, como se habla en la jerga del sector público. La primera pregunta que quisiera hacer antes de contar mi experiencia es: ¿quiénes de ustedes son servidores públicos o contratistas públicos? Pueden levantar la mano. Buenísimo. ¿Por qué les pregunto esto? Porque pensando, digamos, en el eje fundamental de esta charla y de lo que yo les voy a contar de las experiencias, lo que yo he encontrado es que hay que empezar a diseñar servicios para nosotros, los servidores públicos y los contratistas públicos. Somos un nicho muy interesante, a veces parecemos muy aburridos aunque no lo somos, pero yo creo que el ciudadano piensa que lo somos. Y yo no sé si ustedes conocen algún tipo de servicio o alguien que haya hecho un servicio específico para servidores públicos que en realidad les haya impactado. Lo podemos discutir. Pero normalmente los servicios que se hacen o que se diseñan para los servidores o contratistas públicos, de pronto, o lo que suele pasar es que no nos gustan mucho. Suelen ser estandarizados, son procesos aburridos normalmente, sin ofender a nadie, pero suelen terminar en cosas que en realidad no nos transforman como servidores públicos. Y si uno analiza cuántos servidores públicos y contratistas o personas que trabajan en el sector público, que se levantan todas las mañanas, que hacen muy bien su tarea, que se la sudan, si nosotros logramos impactar a estas personas que trabajen de una manera mucho más innovadora, mucho más creativa, que dejen de ser músculo y seamos un poco también más ideas y cerebro, podemos transformar la calidad de vida de las personas. Podemos pegarle a ese cliente último del servidor público que es el ciudadano. ¿Sí? Es una cadena. ¿Cómo empieza, digamos, todo este proceso de trabajar en innovación pública en el gobierno? Primero empecé trabajando en la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, la ANSPE, que ya no existe, ahora se fusionó a Prosperidad Social, y ahí fui director de Innovación Social. Y lo que yo me di cuenta era que la gran mayoría de productos y servicios que hacíamos era para personas en situación de pobreza extrema, lo que estaba muy bien. Tratábamos que las personas en pobreza extrema pudieran apropiar socialmente todo lo que se les daba en temas de innovación para que con el tiempo pudiera ser mucho más sostenible. Un proceso complicado, en algunos casos lo lográbamos muy bien, en otros nos tomaba un poco más de tiempo. Pero con el tiempo me di cuenta que internamente también necesitábamos innovar en muchas cosas y que si éramos un grupo de personas que trabajábamos dentro de la entidad, también debíamos prestar los servicios a la propia entidad. La innovación parte mucho, y lo decía ahorita el ministro, que tenemos que entender que algunas soluciones no vamos a poder, no hemos sido capaces de solucionarlas desde el sector público, y es una gran responsabilidad. Pero aceptar eso influye que tenemos que empezar a trabajar en unos cambios, a mirar las cosas diferentes, a entender que no estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Y me di cuenta que dentro de la entidad, como pasa en muchas entidades del sector público, hay muchos problemas en la ejecución de proyectos, programas y en actividades, etcétera. Entonces decidí crear un reto y era, la agencia tiene actualmente 7.000 cogestores sociales, que son estas personas que acompañan a las personas en situación de pobreza extrema. Y estas personas trabajan día a día en cada rincón de Colombia, pero en ningún momento se les ha preguntado a ellos hasta ese momento qué prácticas innovadoras estaban creando, qué milla extra estaban dando diferente a la que les decían sus jefes que hicieran, y cómo podíamos documentar todas esas prácticas para que otros cogestores en otras partes del país pudieran replicarlos. Así podríamos hacer una entidad mucho más costo eficiente, así podríamos mejorar el servicio de la entidad con un grupo de personas de más de 7.000. Entonces creamos un premio, el premio como tal era una excusa
para recoger todas estas buenas experiencias. El premio, lo que hicimos fue a muy corto tiempo y cortos recursos, fue hacer una pieza de video en el cual invitábamos a estas 7,000 personas a que nos enviaran sus proyectos innovadores que apoyaban a solucionar la pobreza extrema, pero que fueran proyectos que pudieran ser replicados por otros cogestores. Por ejemplo, si el cogestor de Leticia estaba haciendo una iniciativa, el cogestor de San Andrés la podría replicar, porque viven en los mismos contextos. Y creamos un producto y un servicio que les gustó mucho, porque los estábamos teniendo en cuenta. Les estábamos diciendo, sabemos que ustedes llevan 4 años trabajando con las familias y que nadie les ha preguntado a ustedes qué prácticas innovadoras tienen. Nadie los está reconociendo de la manera que ustedes se merecen. Y así lo hicimos y aproximadamente se presentaron entre 100 y 110 iniciativas. Era la primera vez que lo hacíamos. No sé si eso es un buen indicador o no, pero yo creo que desde que se hubiera presentado una persona estaba bien. Y encontramos prácticas súper interesantes que no eran muy costosas de hacer. Por ejemplo, uno de los cogestores venía trabajando hace un tiempo tenía la siguiente problemática, y era que para ella contar o llevarle a las familias en pobreza extrema la oferta que tenía el Estado, tenía que visitar muchísimas familias, y eso hacía que no todas las familias se llegaran a informar de las ofertas sociales que tenía el Estado. ¿Ella qué fue lo que hizo? Ella se alió con las emisoras comunitarias para que fueran las emisoras comunitarias las que le ayudaran a transmitir la voz. Eso puede ser algo muy simple, pero nosotros no lo habíamos visto del nivel nacional. Ahí es cuando uno tiene que empezar a aprovechar los servicios que le están tirando, botando o creándose desde de abajo hacia arriba, ¿no? Y si uno pudiera replicar ese modelo en todo el país, pues muchísimo mejor. Lo otro que nos dimos cuenta es que los 7,000 cogestores tenían problemas en comunicar dudas, inquietudes sobre todos los procesos diarios que ellos tenían. Y la rigidez de la estructura para hacer la pregunta hacía que ellos desistieran de hacerlas, porque se cansaban de enviar los correos, de pronto se demoraba mucho tiempo en responderles. ¿Qué fue lo que crearon ellos solitos? Y tampoco lo conocíamos. Crearon una emisora radial web, donde ellos ponían salsa, merengue, reggaetón, y durante algunos espacios resolvían algunas preguntas o algunas temáticas. Entonces se conectaban y estaban escuchando las respuestas de otros compañeros de otras partes del país. Súper sencillo, súper innovador. Para mí sí lo es, porque si no lo estábamos haciendo en el sector público, tienen la facilidad de replicarse. Y así salieron 10 proyectos más por todo el país. Y lo que quiero cerrar con este ejemplo específico es que tratamos de hacer lo mejor posible para diseñar un proyecto para una persona que trabaja en el gobierno, y yo creo que funcionó. Otro ejemplo que estamos trabajando actualmente dentro de la veeduría distrital, que se creó este laboratorio hace aproximadamente, desde agosto se creó, es empezar a crear cursos virtuales, que ya suena como muy aburrido porque es muy tradicional, herramientas virtuales para servidores públicos en temas de innovación. Y empezamos a crear los contenidos y empezamos a ver que siempre salía como lo mismo, como oiga, le decíamos al servidor, usted sabe qué es esto, usted sabe qué es lo otro, y le mandábamos un resto de información que cuando yo la empecé a analizar, yo dije, oiga, pongamos en los zapatos de un servidor público, y lo primero que va a decir es, qué mamera, qué pereza, yo no quiero leer esto es muy aburrido, esto es lo mismo que me han venido diciendo a mí que debo hacer, pero no están tomando en cuenta el usuario que soy yo. Entonces empezamos a redefinir el curso y empezamos a decirle al servidor público en el curso, lo entendemos. Entendemos que en el sector público es muy complicado innovar, que no hay motivación para innovar, que jerárquicamente es complicado, que nadie quiere jugársela a innovar porque nadie quiere asumir riesgos. Entendemos que los trámites hacen súper complicado que se innove. Entendemos su posición y ahí estamos logrando que el servidor nos pare un poquito de oreja y diga, oiga, sí, esta gente me está hablando como un mismo lenguaje, esta gente me entiende. Y es ahí donde le empezamos a dar las herramientas de cómo debería empezar a crear y a generar innovación, y a decirle que la innovación no es nada del otro mundo,
que hay cosas que están haciendo inclusive ellos para mejorar procesos que mejoran la calidad de vida de la entidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Y es un piloto que vamos a hacer de esta herramienta virtual ahorita en diciembre con los servidores de la veeduría. Vamos a ver cómo nos va. Ese es un segundo ejemplo que quería comentarles de experiencias basadas en el usuario y que en este caso, para mí, el usuario es el servidor público. Muchas gracias.